My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. I'm looking for my perfect pair of Abercrombie denim. There's nothing better than the perfect jean and going out top combo, or an outfit that perfectly matches your plans. Abercrombie's relaxed jean goes with every occasion. Date nights or going out with friends. Right now, get 25% off almost everything at Abercrombie to plan your Valentine's outfit. Offer valid in stores and online January 23rd, 2025 to January 28th, 2025 in the U.S. and Canada. Exclusions apply as indicated. Online price reflects discount. En el contexto bíblico, el holocausto hace referencia a una forma de sacrificio en el Antiguo Testamento, en el que una ofrenda, generalmente un animal, era completamente quemada en el altar como señal de adoración y entrega a Dios. Este sacrificio era un acto de consagración total, un símbolo del deseo de reconciliación y el reconocimiento de la santidad de Dios. En este video, exploraremos el significado de los holocaustos en la Biblia, cómo formaban parte de la vida espiritual del pueblo de Israel y lo que nos enseñan sobre el sacrificio, la devoción y la relación con Dios. Acompáñanos en este viaje a través de las Escrituras para comprender el profundo simbolismo de los holocaustos y su relevancia en la adoración. En Levítico 1:2-3 se narra: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de vosotros ofrezca ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovino, ofreceréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. El concepto de holocausto es una de las primeras y más importantes formas de sacrificio en el sistema de adoración israelita. La palabra holocausto proviene del hebreo olá, que significa lo que sube o lo que se quema completamente. En este sacrificio, el animal ofrecido era completamente consumido por el fuego, y el humo subía al cielo como una fragancia agradable a Dios. Esta acción representaba la total dedicación y consagración de la persona a Dios, ya que no quedaba nada del sacrificio para el oferente o para los sacerdotes. Todo era para Dios. El holocausto es descrito en Levítico 1 como la primera de las ofrendas que Dios estableció para su pueblo, lo que subraya su importancia. Este tipo de sacrificio simbolizaba la entrega total y voluntaria a Dios. El oferente debía llevar el mejor animal de su ganado, un macho sin defecto, lo que representaba dar lo mejor de lo que uno tenía a Dios. El sacrificio de un animal perfecto también apuntaba a la perfección requerida para acercarse a un Dios santo. En términos simbólicos, el holocausto era una imagen de sumisión y adoración. La completa incineración del animal mostraba que la persona estaba reconociendo a Dios como soberano sobre toda su vida. A través de este sacrificio, se le pedía al pueblo que consagrara su corazón, mente y cuerpo a Dios, tal como lo simbolizaba la total consumación del animal en el altar. El holocausto no era simplemente un ritual vacío. Cada elemento tenía un propósito profundo. Primero, el hecho de que el animal fuera sin defecto nos enseña que Dios merece lo mejor y más puro de nosotros. No se aceptaban animales con defectos, lo que refleja la naturaleza perfecta y santa de Dios y la necesidad de ofrecerle lo mejor en nuestra adoración. El acto de poner la mano sobre la cabeza del holocausto, Levítico 1:4, también era muy significativo. Este gesto simbolizaba la transferencia de los pecados del oferente al animal. Era un recordatorio de que el pecado tiene consecuencias graves y que se necesitaba un sustituto para pagar el precio por el pecado. Este acto prefigura el sacrificio de Cristo, quien tomaría sobre sí mismo los pecados de la humanidad como nuestro sustituto. Además,
el hecho de que el holocausto se quemara completamente, sin dejar restos, simboliza la consagración total. No se trataba solo de la eliminación de la culpa o de pedir perdón por un pecado específico. El holocausto representaba la vida entera del creyente, siendo ofrecida a Dios. Este sacrificio no era solo una ofrenda por el pecado, sino una declaración de devoción y entrega absoluta a Dios. El concepto del holocausto en el Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento en el sacrificio de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, Jesús es descrito como el Cordero perfecto, sin defecto, que se ofreció completamente a Dios en la cruz por los pecados del mundo. Hebreos 9:14. Así como el holocausto era completamente consumido, Jesús ofreció todo de sí mismo, entregando su vida como un sacrificio completo. El llamado para los cristianos hoy es reflejar esta entrega total. Aunque ya no ofrecemos animales en sacrificio, el principio espiritual sigue siendo el mismo. En Romanos 12:1, Pablo nos exhorta a presentar nuestras vidas como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Esto significa que toda nuestra vida, nuestros pensamientos, acciones, deseos y decisiones debe estar dedicada a Dios, como una ofrenda que Él acepta con agrado. El holocausto nos desafía a considerar qué áreas de nuestras vidas estamos reteniendo de Dios. En lugar de ofrecerle lo mejor de nosotros, a veces podemos ofrecer lo defectuoso o parcial, cuando Dios pide una entrega total. Así como en el antiguo Israel el holocausto debía ser ofrecido voluntariamente, también hoy Dios busca una entrega sincera y voluntaria de nuestro corazón y nuestra voluntad. En Levítico 1:9 se narra: «Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová». El sacrificio de holocausto no era solo un acto religioso vacío, sino un ritual profundamente simbólico que representaba la consagración completa del oferente a Dios. En Levítico 1 se explica que el sacrificio de holocausto debía ser ofrecido de manera que todo el animal fuera quemado en el altar. A diferencia de otras ofrendas, como las de paz o los sacrificios por el pecado, donde parte del animal se consumía y otra parte era compartida entre el sacerdote y el oferente, en el holocausto nada quedaba. El animal era completamente consumido por el fuego. Este proceso de consumir completamente el sacrificio simboliza la entrega total del oferente a Dios. Al quemarse todo el animal, el humo subía hacia el cielo, indicando que la ofrenda era de olor grato a Dios, es decir, era aceptada por Él. La aceptación del sacrificio dependía de la pureza y el corazón del oferente, no solo del cumplimiento externo de las reglas. Este era un acto en el que la persona que ofrecía el holocausto se reconocía como necesitada de Dios y a través de ese sacrificio buscaba una conexión más profunda con Él. El propósito principal del holocausto, por lo tanto, era la expiación del pecado y la reconciliación con Dios. Al sacrificar un animal sin defecto, el oferente reconocía que sus propios pecados merecían la muerte, pero que el animal moría en su lugar. Este sacrificio cumplía dos funciones: limpiaba al oferente de culpa y al mismo tiempo era una declaración de entrega y devoción completa a Dios. El uso del fuego en el holocausto es crucial para entender su simbolismo. En la Biblia, el fuego representa a menudo la presencia y la santidad de Dios. Aquí, el fuego del altar consumía completamente el sacrificio, lo que simbolizaba que el oferente estaba entregando completamente su vida, sin retener nada. Al arder el sacrificio, se simbolizaba la transformación de la ofrenda terrenal en algo espiritual que subía hacia Dios. Este concepto de entrega completa también tiene un paralelo con el compromiso espiritual que Dios espera de su pueblo. En la vida cristiana, el holocausto nos desafía a ofrecer no solo partes de nuestras vidas a Dios, sino toda nuestra existencia.
Así como el animal era ofrecido en su totalidad, nosotros estamos llamados a consagrar cada parte de nuestras vidas, nuestro tiempo, talentos, recursos, pensamientos y acciones. Levítico 1 describe en detalle el proceso del sacrificio de holocausto. Después de seleccionar un animal macho sin defecto, que representaba la pureza y perfección, el oferente debía poner su mano sobre la cabeza del animal. Este acto simbolizaba la transferencia del pecado del oferente al animal, lo que indicaba que el animal moría en lugar del pecador. Luego, el animal era degollado y su sangre era rociada alrededor del altar. La sangre, en la Biblia, es símbolo de la vida, y derramar sangre significaba el pago por el pecado, ya que la vida está en la sangre. Tras el sacrificio del animal, sus partes internas eran lavadas y luego colocadas en el altar para ser quemadas. Este lavado interno simbolizaba la necesidad de pureza interna, no solo externa. El oferente no solo debía ofrecer un sacrificio físico, sino también asegurarse de que su corazón y sus intenciones fueran puras ante Dios. El fuego del altar, que nunca debía apagarse, consumía completamente el sacrificio. Este ritual de lavado y quema completa nos recuerda que la adoración a Dios no se trata solo de actos externos, sino de una limpieza interna y una dedicación total. El holocausto representaba la purificación del oferente y su deseo de acercarse a Dios de una manera plena y sin reservas. El concepto de holocausto tiene implicaciones profundas para nuestra vida cristiana hoy. Aunque ya no ofrecemos sacrificios de animales, el principio espiritual sigue siendo el mismo. Dios demanda una entrega total de nuestras vidas. El sacrificio completo en el altar simboliza el llamado a ofrecer toda nuestra vida a Dios, no solo una parte de ella. En Romanos 12:1, Pablo nos exhorta a que ofrezcamos nuestras vidas como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Esta imagen nos lleva directamente al holocausto, donde el animal era completamente ofrecido en el altar. De manera similar, estamos llamados a ofrecer cada aspecto de nuestras vidas, desde nuestras decisiones cotidianas hasta nuestra adoración, como un sacrificio a Dios. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts, guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place for changes big and small. Loud or quiet, find all the parts you need at prices you'll love, guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay, things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. No se trata solo de cumplir con rituales religiosos o prácticas externas, sino de consagrar nuestro ser completo. El holocausto nos desafía a reflexionar sobre nuestra vida de fe. A veces, podemos estar tentados a retener ciertas áreas de nuestra vida, ofreciendo solo una parte a Dios. Sin embargo, el principio del holocausto es que no debe haber nada retenido. Dios busca una entrega total de nuestro corazón, nuestras prioridades, nuestras relaciones, nuestro tiempo y nuestros recursos. El holocausto era una ofrenda de olor grato a Dios porque representaba la total sumisión y entrega del oferente. Nos enseña que Dios no solo está interesado en lo que ofrecemos, sino en cómo lo hacemos. Así como el fuego del altar consumía completamente el sacrificio, Dios nos llama a vivir una vida de completa entrega y devoción a Él. En nuestro caminar cristiano, esta entrega implica que no podemos seguir nuestras propias agendas o vivir de acuerdo con nuestras propias prioridades. En lugar de eso, debemos consagrar todo a Dios
y permitir que Él guíe cada aspecto de nuestra vida. El sacrificio de holocausto no era algo que el oferente hacía a medias. Era una acción completa y definitiva. De manera similar, nuestra devoción a Dios debe ser total y sin reservas, reconociendo que Él es el Señor de toda nuestra vida. Al final, el sacrificio del holocausto encuentra su cumplimiento más pleno en Cristo, quien se entregó completamente en la cruz por nosotros. Así como el animal era sin defecto, Jesús fue el sacrificio perfecto, el Cordero sin mancha, que se ofreció por los pecados del mundo. Esto nos recuerda que nuestra propia entrega a Dios es posible, porque Él primero se entregó por nosotros. En Levítico 1:10 se narra: si su ofrenda para Jehová fuere holocausto de ganado menor, de ovejas o de cabras, macho sin defecto, lo ofrecerá. En Levítico 1:14 se narra: si su ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. En esta tercera parte, el libro de Levítico describe los diferentes tipos de animales que podían ofrecerse como sacrificios de holocausto. Dios, en su gracia y sabiduría, permitía que los sacrificios se adaptaran a las posibilidades económicas de cada oferente. El holocausto podría ser de un buey, una oveja, una cabra, o incluso de aves como tórtolas o palominos. Esto garantizaba que todos los israelitas, independientemente de su posición económica, pudieran participar en la adoración y en la expiación de sus pecados. El requisito fundamental era que el animal, fuera cual fuera, debía ser sin defecto. Esto reflejaba la perfección que Dios exige en el sacrificio. El pecado no podía ser expiado por un sacrificio que tuviera imperfecciones, lo que simbolizaba la santidad de Dios y la necesidad de que el oferente se acercara a Él de manera pura. Es notable que Dios no limitara el sacrificio solo a las personas ricas que podían permitirse ofrecer bueyes o corderos. Las personas más humildes, aquellas que solo podían ofrecer aves, también eran bienvenidas a presentar su sacrificio a Dios. En Levítico 1:14-17 se describe cómo se debía manejar el sacrificio de aves. Aunque el procedimiento era más simple que el de los animales más grandes, Dios igualmente aceptaba estas ofrendas si se hacían con un corazón sincero y arrepentido. Esta flexibilidad nos muestra un principio importante. Dios no mira solo la magnitud externa del sacrificio, sino el corazón del oferente. Así como los israelitas más humildes podían traer su pequeña ofrenda de aves y aún ser aceptados, también hoy podemos estar seguros de que Dios valora la sinceridad y el compromiso de nuestras ofrendas, independientemente de su tamaño o forma. El requisito de que el animal fuera sin defecto es central en la teología del sacrificio. Esto no era una simple formalidad. El animal sin defecto simbolizaba la pureza y la perfección, y prefiguraba a Jesucristo, quien es llamado el Cordero de Dios sin mancha ni defecto. El sacrificio de un animal perfecto era una declaración visual de la santidad de Dios y de la necesidad de un sacrificio perfecto para expiar el pecado. El sacrificio de un animal defectuoso sería una ofensa para Dios, pues indicaría que el oferente no estaba dando lo mejor de sí. En Malaquías 1:8, Dios reprende a los israelitas por ofrecer animales ciegos, cojos o enfermos, lo que muestra que Dios no acepta lo que es imperfecto o lo que se ofrece con negligencia. Por tanto, el sacrificio sin defecto no era solo una cuestión de calidad, sino una señal de reverencia, obediencia y reconocimiento de la santidad de Dios. El hecho de que los sacrificios varíen según la condición económica del oferente nos enseña algo importante sobre el carácter de Dios. Dios no discrimina a las personas por su riqueza o posición social. Ya sea que alguien ofrezca un buey costoso o una simple paloma, Dios acepta el sacrificio siempre que venga de un corazón devoto.
Esto refleja el principio de que todos tienen acceso a Dios sin importar sus recursos. En la vida cristiana, este principio sigue siendo relevante. Dios no mide nuestra devoción o nuestra adoración según la magnitud externa de nuestras ofrendas o acciones. En Marcos 12:41-44, Jesús destaca la ofrenda de la viuda pobre que dio 2 monedas pequeñas, diciendo que ella dio más que los ricos porque dio de su pobreza y con un corazón generoso. Este mismo principio se refleja en el sistema de sacrificios del holocausto. Lo importante no era la cantidad del sacrificio, sino el corazón con que se ofrecía. Este principio es especialmente valioso para nuestra vida espiritual. Muchas veces podemos sentirnos insuficientes o incapaces de dar lo suficiente a Dios, ya sea en términos de tiempo, recursos o capacidades. Sin embargo, lo que Dios busca no es necesariamente lo más grande o lo más costoso, sino lo que viene de un corazón dispuesto y sincero. En lugar de preocuparnos por lo que no tenemos para ofrecer, debemos centrarnos en darle a Dios lo mejor de lo que tenemos. Cada cristiano tiene diferentes talentos, recursos y oportunidades para servir a Dios, pero lo que nos iguala a todos es el llamado a la entrega sincera. Así como los israelitas podían ofrecer diferentes tipos de animales dependiendo de su situación, nosotros también podemos ofrecer nuestras vidas y nuestras acciones en el servicio a Dios, ya sea grande o pequeño. Dios no rechaza las ofrendas humildes si son presentadas con un corazón íntegro. Ya sea que alguien tenga mucho o poco, lo que importa es la actitud y la entrega con la que se acerca a Dios. Este concepto nos recuerda que, como seguidores de Cristo, estamos llamados a dar lo mejor de lo que tenemos a Dios, sin importar si lo que ofrecemos parece pequeño o insignificante a los ojos de los demás. La variedad de animales permitidos para el holocausto en Levítico 1 nos enseña una lección sobre la gracia y el acceso universal a Dios. Nadie estaba excluido de la adoración y del sistema sacrificial, porque Dios hizo provisión para todos. Este concepto de igualdad en la adoración es algo que todavía resuena hoy. Dios acepta a todas las personas que vienen a Él con un corazón sincero, independientemente de su estatus social o económico. La clave está en la entrega total y sincera. Cada sacrificio, sin importar su tamaño, era aceptado por Dios si era ofrecido con pureza de corazón. Este mismo principio se aplica a nuestras vidas cristianas. Debemos acercarnos a Dios no con las cosas más vistosas o más grandes, sino con lo que tenemos, asegurándonos de que nuestro corazón esté completamente dedicado a Él. Este pasaje nos recuerda el sacrificio de Jesucristo, quien, como el Cordero sin defecto, fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Así como los israelitas traían sus mejores animales a Dios, estamos llamados a ofrecer lo mejor de nosotros mismos en gratitud por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. En Levítico 6:12 se narra: «Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él la grosura de las ofrendas de paz». El sacrificio de holocausto no solo involucraba al oferente, sino que también exigía la participación activa de los sacerdotes. En la ley mosaica, los sacerdotes desempeñaban un papel fundamental en la adoración y los sacrificios ofrecidos a Dios. En este caso, ellos eran los responsables de preparar y manejar el sacrificio de manera que fuera aceptable para Dios. En Levítico 6, 8, 13, se narra el papel de los sacerdotes en el proceso del holocausto, asegurándose de que el altar estuviera siempre listo para el sacrificio. El versículo clave destaca una tarea vital. El fuego en el altar nunca debía apagarse. Esto subraya la naturaleza continua del servicio sacerdotal y la constante necesidad de expiación y adoración en la vida del pueblo de Israel. Los sacerdotes eran los mediadores entre Dios y el pueblo. Sin ellos,
los israelitas no podían presentar sus sacrificios adecuadamente. Ellos cuidaban de todo el proceso, desde recibir el animal hasta rociar la sangre alrededor del altar y quemar la ofrenda en su totalidad. Su papel era crucial para garantizar que todo se realizara según las instrucciones de Dios. El mandato de que el fuego en el altar no debía apagarse nunca es profundamente simbólico. El fuego en el altar del holocausto representaba la presencia continua de Dios en medio de su pueblo. Siempre que el fuego ardiera, era un recordatorio de que Dios estaba presente y accesible, y que el pueblo tenía la oportunidad de expiar sus pecados y adorarle. Este fuego perpetuo también simbolizaba la adoración continua y el sacrificio diario que los israelitas debían ofrecer a Dios, reflejando su constante necesidad de mantenerse en comunión con Él. El fuego, además, se originaba de Dios mismo. En Levítico 9:24 leemos que, de delante de Jehová, salió fuego que consumió el holocausto y las grosuras sobre el altar. Esto subraya que el fuego era divino, una manifestación del poder y la presencia de Dios entre su pueblo. Los sacerdotes no eran los que iniciaban el fuego, pero eran responsables de mantenerlo encendido. Esto muestra que, aunque la presencia de Dios es un don, también exige responsabilidad y dedicación por parte de quienes lo adoran. Este fuego perpetuo nos enseña una lección espiritual importante. Nuestra relación con Dios no es algo que podamos descuidar. Requiere atención continua y dedicación diaria. Así como el fuego en el altar debía mantenerse encendido todos los días, nuestra adoración y devoción a Dios también deben ser constantes y no apagarse. Otro aspecto importante de la participación de los sacerdotes en el holocausto era la purificación del sacrificio. Los sacerdotes debían lavar las partes internas del animal antes de quemarlo. Este acto de purificación simbolizaba la necesidad de una pureza tanto externa como interna. No solo el sacrificio debía ser puro, sino que el oferente también debía tener un corazón limpio y sincero. Este enfoque en la purificación nos recuerda que Dios no solo busca actos de adoración externos, sino una verdadera pureza del corazón. En Salmo 51:6, David narra: «He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo». Los sacrificios no eran aceptables ante Dios, sino venían acompañados de un arrepentimiento genuino y un deseo de estar en comunión con Él. En la vida cristiana, esta purificación interna es clave para nuestra relación con Dios. No basta con realizar actos religiosos. Dios busca un corazón sincero y arrepentido. Este principio es algo que Jesús también enfatiza en su enseñanza cuando habla de la importancia de la pureza interna, más allá de las apariencias externas. El papel de los sacerdotes como intermediarios entre Dios y el pueblo también es un componente clave del sacrificio de holocausto. Los sacerdotes actuaban como intercesores, presentando el sacrificio en nombre del oferente. Este papel sacerdotal era esencial, ya que el pueblo no podía acercarse directamente a Dios debido a su pecado. Los sacerdotes actuaban como los que facilitaban la expiación y permitían que el oferente pudiera reconciliarse con Dios. Este rol de mediador se cumple de manera perfecta en Jesucristo. En el Nuevo Testamento, Jesús es presentado como nuestro sumo sacerdote, quien no solo presenta el sacrificio, sino que se convierte en el sacrificio mismo por nuestros pecados. En Hebreos 7:25 se narra: «Puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos». Así como los sacerdotes en Levítico intercedían por el pueblo a través del sacrificio, Jesús intercede por nosotros, asegurándonos acceso a Dios de manera completa y definitiva. La participación de los sacerdotes en el sacrificio de holocausto nos enseña sobre la importancia del orden y la reverencia en la adoración a Dios. Los sacrificios no podían realizarse de cualquier manera. Había un protocolo detallado que debía seguirse. Esto nos recuerda que acercarnos a Dios requiere reverencia, obediencia y respeto por sus mandamientos.
El fuego que no debía apagarse también nos desafía a considerar nuestra propia vida de adoración. ¿Estamos manteniendo el fuego encendido en nuestra vida espiritual? Esto no significa simplemente realizar actos externos de devoción, sino mantener una relación viva y constante con Dios a través de la oración, el estudio de su palabra y la obediencia. Nuestra relación con Dios no puede ser algo que encendemos y apagamos a conveniencia. Debe ser una llama constante en nuestras vidas. Así como los sacerdotes cuidaban el altar y el fuego, los cristianos están llamados a cuidar su vida espiritual. El apóstol Pablo nos exhorta en 1 de Tesalonicenses 5:19 a no apagar el espíritu. Esto implica estar siempre en una actitud de devoción y disposición hacia Dios, manteniendo viva nuestra relación con Él. La función de los sacerdotes en el holocausto nos recuerda la seriedad y reverencia que se requiere al acercarse a Dios. Ellos no solo realizaban un trabajo ritual, sino que actuaban como mediadores, facilitando la relación entre Dios y su pueblo. En el Nuevo Testamento, este rol es cumplido de manera suprema por Jesucristo, quien intercede por nosotros continuamente. El fuego perpetuo en el altar es un recordatorio constante de que nuestra adoración y devoción a Dios no deben ser intermitentes, sino constantes y fieles. Así como los sacerdotes mantenían el fuego encendido, nosotros también debemos mantener viva nuestra fe, nuestra relación con Dios y nuestra devoción a su servicio. Finalmente, la purificación que los sacerdotes realizaban en el sacrificio refleja la necesidad de pureza interna en nuestra vida espiritual. No basta con ofrecer actos externos de adoración. Dios busca un corazón sincero, limpio y comprometido con Él. En Génesis 8, 20, 21, se narra: «Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre». Uno de los primeros ejemplos significativos de un holocausto en la Biblia ocurre justo después del diluvio. Dios había destruido la tierra por la maldad que dominaba la humanidad, pero preservó a Noé y su familia junto con una representación de todas las especies de animales. Cuando las aguas del diluvio retrocedieron y la tierra volvió a ser habitable, lo primero que hizo Noé fue ofrecer un sacrificio de holocausto a Dios como una señal de agradecimiento y adoración. Este acto de devoción marcó el inicio de una nueva relación entre la humanidad y Dios, basada en la obediencia y el reconocimiento de la gracia divina. El altar que edificó Noé es un símbolo del reconocimiento de la provisión y protección de Dios. Noé había pasado por un juicio devastador, donde la tierra fue destruida por las aguas del diluvio, pero Dios le preservó a él y a su familia. Su respuesta inmediata fue adorar a Dios a través del sacrificio de holocausto, el cual reflejaba su gratitud y su dependencia de Dios para comenzar de nuevo. La elección de Noé de ofrecer un holocausto tiene un significado profundo. Este tipo de sacrificio era una señal de total consagración. Al quemar completamente los animales en el altar, Noé estaba diciendo que todo lo que tenía y lo que era pertenecía a Dios. La quema total del sacrificio reflejaba la entrega completa de Noé a Dios y su deseo de estar en comunión con Él en esta nueva etapa de la humanidad. Este pasaje también destaca que Noé ofreció animales limpios, lo que subraya la importancia de la pureza y la obediencia a los estándares de Dios. Noé estaba ofreciendo lo mejor de lo que tenía, reconociendo la santidad de Dios y la importancia de acercarse a Él de la manera correcta. Aunque Noé estaba agradecido por la salvación física, su sacrificio también reconocía la necesidad de la intervención divina continua para el bienestar espiritual. La respuesta de Dios al holocausto de Noé es crucial. En Génesis 8:21 nos dice que Jehová percibió el olor grato del sacrificio. Este es un lenguaje simbólico que indica que Dios aceptó el sacrificio de Noé
y se complació en su devoción. La aceptación del sacrificio fue una señal de que Dios estaba satisfecho con la entrega y el corazón de Noé. Después de percibir el olor del sacrificio, Dios hizo una promesa: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Esta declaración es significativa porque establece un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. A pesar de la inclinación humana hacia el mal, Dios decidió no destruir nuevamente la tierra como lo hizo con el diluvio. Este pacto muestra la misericordia de Dios y su deseo de mantener una relación con su creación, incluso cuando el hombre sigue fallando. Este evento nos enseña que los sacrificios que son ofrecidos con un corazón sincero y obediente son agradables a Dios. El olor grato no tiene que ver con el aspecto físico del sacrificio, sino con la actitud de adoración y entrega total que representa. A lo largo de la Biblia, Dios responde favorablemente a aquellos que se acercan a Él con humildad y reverencia. El holocausto que ofreció Noé tiene varios niveles de simbolismo. En primer lugar, es un acto de adoración y gratitud por la gracia de Dios al preservar la vida humana y animal durante el diluvio. Noé reconoció que la única razón por la que él y su familia estaban vivos era por la misericordia de Dios, y su sacrificio fue una respuesta apropiada a esa realidad. En segundo lugar, el sacrificio de Noé también tiene implicaciones proféticas. Al igual que el sacrificio de los animales ofrecidos por Noé en el altar, el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue un holocausto en el sentido de que fue una entrega completa y perfecta. Jesús ofreció su vida en sacrificio por la humanidad, y ese sacrificio fue agradable a Dios, ya que fue el medio para la reconciliación entre Dios y los hombres. El holocausto de Noé prefigura el sacrificio de Cristo, quien sería el sacrificio definitivo para expiar los pecados del mundo. El ejemplo de Noé nos enseña que, en momentos de crisis o después de haber recibido grandes bendiciones, nuestra primera respuesta debe ser adorar a Dios y ofrecerle lo mejor de nosotros. Noé no esperó a que pasara más tiempo o a establecer su hogar. Lo primero que hizo fue erigir un altar y ofrecer un sacrificio. Este acto de adoración nos recuerda que debemos reconocer la mano de Dios en todo lo que tenemos y hacemos. En nuestras vidas, ofrecer un holocausto puede no significar un sacrificio físico, pero sí implica una entrega total y continua a Dios. Así como Noé ofreció lo mejor de su ganado, estamos llamados a ofrecer lo mejor de nosotros mismos, nuestro tiempo, talentos y recursos para la gloria de Dios. En Romanos 12:1 se narra: presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lo que refleja el principio del holocausto, una entrega total. El holocausto de Noé marca el comienzo de una nueva etapa en la historia de la humanidad, donde la misericordia de Dios prevalece sobre el juicio. Este evento nos recuerda que la gracia de Dios siempre está presente, incluso después de momentos de juicio y corrección. El sacrificio de Noé fue una respuesta de gratitud y devoción, y nos desafía a nosotros también a responder a la gracia de Dios con una adoración sincera y una entrega total. El holocausto, en este contexto, representa más que un simple sacrificio físico. Simboliza la consagración de la vida de uno a Dios. Noé no ofreció solo animales, ofreció su vida y su futuro en manos de Dios. De manera similar, hoy estamos llamados a rendir nuestras vidas en adoración y servicio a Dios, reconociendo que cada bendición que tenemos proviene de Él y que somos dependientes de su gracia. Al igual que Dios percibió el olor grato del sacrificio de Noé, nuestra vida de obediencia y devoción puede ser un olor grato a Dios cuando la ofrecemos con sinceridad, humildad y gratitud. En Primera de Reyes 18:36-38 se narra: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo,
y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Uno de los relatos más poderosos que involucra un holocausto ocurre en el Monte Carmelo, donde el profeta Elías desafió a los profetas de Baal en un enfrentamiento para demostrar quién era el verdadero Dios. Durante el reinado de Acab, el pueblo de Israel se había desviado de la adoración al único Dios verdadero, siguiendo a Baal bajo la influencia de la reina Jezabel. Elías, como profeta de Dios, convocó a un desafío en el Monte Carmelo para demostrar la supremacía de Jehová sobre los falsos dioses. En este contexto, Elías propuso un concurso. Tanto él como los profetas de Baal debían preparar un sacrificio, pero no encenderían el fuego. El Dios que respondiera con fuego desde el cielo sería el verdadero Dios. Los profetas de Baal clamaron durante horas, pero su Dios no respondió. Cuando llegó el turno de Elías, él reparó el altar del Señor que estaba en ruinas, colocó el holocausto, lo roció con agua 3 veces y oró a Dios. Dios respondió enviando fuego del cielo que consumió no solo el sacrificio, sino también la leña, las piedras e incluso el agua. El contexto de este evento es crucial. El pueblo de Israel se encontraba en un estado de apostasía, adorando a Baal, un dios pagano que supuestamente controlaba la lluvia y la fertilidad. A través del liderazgo corrupto de Acab y Jezabel, Israel había abandonado su pacto con Jehová, buscando la prosperidad y las bendiciones en Baal. Elías, fiel a Dios, fue enviado para corregir este error. El desafío que propuso en el Monte Carmelo era una demostración pública de que Jehová es el único Dios verdadero. Elías no solo estaba defendiendo su reputación como profeta, sino que estaba luchando por la restauración espiritual de Israel. La clave de este evento es que todo se centró en la ofrenda del holocausto, un sacrificio de total devoción que demostraría la soberanía de Dios. El holocausto ofrecido por Elías representaba la sumisión total de Israel a Dios, si él respondía con fuego. Al cubrir el altar y el sacrificio con agua, Elías hizo que fuera imposible para cualquier truco humano encender el fuego, subrayando así que solo un acto divino podría consumir el holocausto. Después de que los profetas de Baal fallaron en hacer que su Dios respondiera, Elías hizo algo significativo. Reparó el altar del Señor. Este gesto no solo era simbólico, sino también profundamente espiritual. El altar roto representaba el estado espiritual de Israel. Elías, al repararlo, estaba preparando el camino para la restauración del pacto entre Israel y Dios. Luego, hizo que el sacrificio y el altar fueran completamente empapados con agua, algo que parecía contrario a la lógica si esperaban que el fuego encendiera el sacrificio. Elías entonces oró a Dios, no con gritos o lamentaciones, sino con una oración simple y poderosa. Su petición a Dios fue que Él demostrara su poder y que volviera el corazón de Israel hacia Él. En Primera de Reyes 18:37 destaca la oración de Elías. Respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Este clamor no solo fue por una demostración de poder, sino por la restauración espiritual de Israel. Dios respondió enviando fuego desde el cielo que consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo e incluso el agua que rodeaba el altar. Este evento fue una manifestación de que Jehová es el único Dios verdadero y que tiene el poder absoluto sobre la creación, en contraste con los dioses falsos que no pudieron responder. El fuego de Dios que descendió en respuesta al holocausto es un símbolo del poder purificador y santificador de Dios. Elías ofreció el sacrificio con un corazón genuino y una petición de restauración, y Dios respondió con un acto contundente.
El hecho de que el fuego consumiera incluso el agua y las piedras mostraba que Dios no solo era capaz de hacer lo imposible, sino que su poder estaba por encima de cualquier otra fuerza natural o sobrenatural. Este evento también simboliza la necesidad de la restauración espiritual. El altar roto que Elías reparó refleja cómo las vidas y la adoración del pueblo de Israel habían sido fragmentadas. El sacrificio del holocausto en ese altar reparado significaba que la relación entre Israel y Dios necesitaba ser restaurada, y la respuesta de Dios con fuego selló esa restauración. Este relato del holocausto en el Monte Carmelo tiene aplicaciones espirituales profundas para nosotros hoy. Al igual que el pueblo de Israel, nosotros también podemos desviarnos de nuestra devoción a Dios, permitiendo que otras cosas ocupen el lugar central en nuestras vidas. El desafío de Elías nos recuerda que hay un solo Dios verdadero y que nuestra adoración debe ser sincera, total y dirigida únicamente a Él. El fuego que cayó del cielo no solo fue una demostración de poder, sino también una señal de que Dios desea que nuestros corazones sean completamente suyos. Hoy no ofrecemos sacrificios de animales, pero estamos llamados a ofrecer nuestras vidas como sacrificios vivos. Romanos 12:1, lo que significa una entrega completa a Dios en cada área de nuestras vidas. Así como el sacrificio de Elías fue consumido completamente, nuestra vida de adoración debe ser total, sin reservas. Otra lección clave es la necesidad de restaurar lo que está roto en nuestra relación con Dios. Elías reparó el altar antes de ofrecer el sacrificio, lo que nos recuerda que debemos abordar las áreas rotas en nuestra vida espiritual antes de acercarnos a Dios en adoración. Esto puede significar confesar pecados, resolver conflictos o simplemente restaurar nuestra devoción personal a Dios. El holocausto en el Monte Carmelo no fue solo un espectáculo de poder, sino una llamada a la restauración espiritual. Elías, al ofrecer ese sacrificio, buscaba que el pueblo de Israel volviera a Dios de todo corazón. El fuego que consumió el holocausto simboliza que Dios está dispuesto a aceptar nuestra adoración cuando es sincera y completa. En nuestras vidas, debemos estar dispuestos a reparar los altares rotos, esas áreas en las que nuestra devoción a Dios puede haberse desmoronado. Dios está listo para enviar su fuego purificador cuando nos acercamos a Él con un corazón restaurado y una entrega total. El desafío de Elías es el mismo para nosotros hoy: elegir a quién serviremos y ofrecer lo mejor de nosotros en una adoración sincera y completa. En 2 de Crónicas 7, 1-2, se narra: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La construcción del templo de Salomón fue uno de los momentos más significativos en la historia de Israel. El templo no solo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, sino que también era el lugar donde se ofrecían sacrificios, incluyendo el holocausto, como expresión de devoción y expiación. Después de muchos años de que el pueblo de Israel utilizara el tabernáculo portátil durante su travesía en el desierto, el rey Salomón construyó un templo permanente en Jerusalén, siguiendo las instrucciones de su padre David y bajo la guía de Dios. Una vez completada la construcción del templo, Salomón organizó una gran ceremonia de dedicación. Esta ceremonia incluyó oraciones y sacrificios a Dios. En este momento solemne, el sacrificio de holocausto tuvo un papel destacado. Después de que Salomón oró, Dios manifestó su aprobación enviando fuego desde el cielo para consumir el holocausto y los sacrificios que habían sido ofrecidos. Esta respuesta divina fue una señal visible de la aceptación de Dios y de su presencia en el templo. La dedicación del templo fue un evento de gran importancia para el pueblo de Israel. El templo sería el centro de su vida espiritual y el lugar donde se ofrecerían los sacrificios
que los reconciliarían con Dios. Salomón oró pidiendo que Dios siempre estuviera presente en ese lugar y que escuchara las oraciones de su pueblo. El holocausto ofrecido en esa ocasión fue una señal de entrega total a Dios, buscando que su gloria llenara el lugar y marcara el templo como su morada en la tierra. La respuesta de Dios fue poderosa. El fuego que descendió del cielo y consumió el holocausto simbolizaba que Dios aceptaba la adoración de su pueblo y que su presencia estaba con ellos en el templo. Este fuego divino era similar al fuego que había descendido cuando se dedicó el tabernáculo en el desierto bajo Moisés, lo que reforzaba la continuidad del pacto entre Dios y su pueblo. El holocausto jugó un papel central en esta ceremonia de dedicación. Este tipo de sacrificio, que implicaba la quema completa del animal, simbolizaba una entrega total y sin reservas a Dios. Al ser consumido por el fuego, el sacrificio subía como olor grato a Dios, mostrando que el pueblo de Israel ofrecía no solo un sacrificio físico, sino también su adoración y obediencia completas. En el contexto del templo de Salomón, el holocausto era una declaración de que el templo y todo lo que representaba estaba consagrado a Dios. La quema completa del sacrificio simbolizaba la consagración total del lugar y del pueblo a la soberanía de Dios. Este acto de devoción y obediencia estaba destinado a ser un ejemplo para las generaciones futuras de la importancia de mantener una relación fiel y obediente con Dios. El hecho de que Dios respondiera enviando fuego del cielo también fue un signo de su aprobación. En varias ocasiones a lo largo de la historia bíblica, Dios utilizó el fuego para mostrar su aceptación de los sacrificios y para manifestar su presencia. Aquí, en la dedicación del templo, el fuego divino no solo consumió el holocausto, sino que también simbolizó la morada de Dios en medio de su pueblo. Después de que el fuego consumió el holocausto, la gloria de Dios llenó el templo de una manera tan poderosa que los sacerdotes no pudieron entrar en él. Esta gloria es conocida en la tradición judía como la Shekinah, la presencia visible de Dios. El hecho de que la gloria de Dios llenara el templo fue una confirmación de que Dios había elegido ese lugar para habitar y que aceptaba las oraciones y los sacrificios ofrecidos por su pueblo. Este momento es un paralelo con la dedicación del tabernáculo en el desierto, cuando la gloria de Dios también llenó el lugar después de que se completó su construcción. Éxodo 40, 34, 35. En ambas ocasiones, la gloria de Dios era tan intensa que ni siquiera los sacerdotes podían realizar sus funciones. Esto subrayaba la santidad de Dios y la necesidad de pureza y reverencia en su presencia. El holocausto ofrecido durante la dedicación del templo de Salomón nos enseña lecciones espirituales importantes sobre la consagración y la adoración. Al igual que el templo fue consagrado a Dios con un holocausto, nuestras vidas también deben ser dedicadas por completo a Él. El fuego que consumió el sacrificio no solo fue una señal de la aceptación de Dios, sino también un símbolo del poder purificador y santificador de su presencia. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos recuerda que, como cristianos, somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19, 20. Esto significa que nuestras vidas deben ser consagradas a Dios, al igual que el templo de Salomón lo fue en la antigüedad. Así como el holocausto en el altar del templo representaba la entrega total, también nosotros debemos ofrecer nuestras vidas como sacrificios vivos. Romanos 12:1, entregándonos completamente a la voluntad de Dios. El fuego que cayó en la dedicación del templo también nos recuerda que la presencia de Dios es algo transformador. Cuando Dios está presente, no solo consume los sacrificios, sino que también purifica y santifica a su pueblo. Esto nos desafía a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, permitiendo que su fuego purificador consuma cualquier cosa que no esté alineada con su voluntad.
La dedicación del Templo de Salomón y el holocausto ofrecido en esa ocasión son un recordatorio poderoso de la santidad de Dios y de nuestra necesidad de consagrarnos completamente a Él. El sacrificio de holocausto representaba una entrega total, sin reservas, y la respuesta de Dios con fuego del cielo confirmó su aceptación de esa adoración. Al igual que en los tiempos de Salomón, Dios busca que nuestras vidas estén completamente dedicadas a Él. Debemos permitir que su presencia, como el fuego purificador, transforme nuestras vidas, quemando todo lo que no le agrada y consagrando todo lo que somos para su gloria. El templo de Salomón ya no existe, pero cada creyente es ahora un templo vivo que debe estar dedicado a Dios en espíritu y en verdad. El desafío para nosotros hoy es vivir con la misma entrega que el pueblo de Israel mostró en la dedicación del templo, ofreciendo nuestras vidas como sacrificios completos y permitiendo que la presencia de Dios llene cada parte de nosotros, para que su gloria se manifieste en y a través de nuestras vidas. En Hebreos 10:12 se narra: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. A lo largo de las Escrituras, los holocaustos fueron una parte central del sistema de sacrificios bajo la ley mosaica. Estos sacrificios eran una ofrenda continua para el perdón de pecados y la expiación del pueblo de Israel. Sin embargo, el Nuevo Testamento revela que estos sacrificios eran solo una sombra de lo que habría de venir: el sacrificio perfecto de Jesucristo. El libro de Hebreos, en particular, enfatiza que el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento nunca pudo quitar completamente los pecados. A pesar de la regularidad con la que se ofrecían los holocaustos, los sacrificios de animales no podían lograr la redención completa de la humanidad. Era necesario un sacrificio superior, uno que fuera perfecto y eterno. Ese sacrificio fue el de Jesucristo, quien se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. El sacrificio de Cristo en la cruz marcó el fin del sistema de sacrificios de animales. Mientras que los sacerdotes bajo la ley ofrecían sacrificios continuamente, Jesús ofreció un solo sacrificio, una vez para siempre, que fue suficiente para quitar los pecados de todos aquellos que creen en Él. La obra de los sacerdotes antiguos nunca terminaba, porque los sacrificios que ofrecían no eran suficientes para resolver el problema del pecado de manera definitiva. Sin embargo, la obra de Cristo fue completa y perfecta. En la cruz, Jesús fue tanto el sacrificio como el sacerdote. Él ofreció su propio cuerpo como un holocausto en nuestro lugar, soportando la ira de Dios y consumiendo el castigo que merecíamos. Al hacerlo, cumplió la ley y los profetas, y nos abrió el camino para ser reconciliados con Dios de una vez por todas. En el Antiguo Testamento, el holocausto requería un animal perfecto, sin defecto, para ser ofrecido. Este requisito simbolizaba que el sacrificio debía ser puro y sin mancha para ser aceptable ante Dios. En el Nuevo Testamento, Jesucristo cumple este requisito al ser el Cordero perfecto y sin mancha, quien fue ofrecido en sacrificio en nuestro lugar. El sacrificio de Jesús fue diferente de cualquier otro holocausto. En primer lugar, no fue necesario que se repitiera. Mientras que los sacrificios del Antiguo Testamento debían ser ofrecidos continuamente, el sacrificio de Cristo fue suficiente para toda la eternidad. Como dice Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Este sacrificio no solo expió los pecados de los creyentes, sino que también los santificó y los hizo aceptables ante Dios. En segundo lugar, el sacrificio de Cristo fue voluntario.
Jesús no fue llevado a la cruz contra su voluntad. Él mismo decidió entregar su vida por la salvación del mundo. En Juan 10:18 nos recuerda que nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Esto subraya el amor y la gracia de Cristo, quien se ofreció por nosotros para reconciliarnos con Dios. El concepto del holocausto en el Antiguo Testamento prefiguraba el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Así como los holocaustos eran ofrecidos y consumidos completamente por el fuego, Jesús fue completamente entregado y consumido por el juicio de Dios en la cruz. Su sacrificio fue total, completo y perfecto. Además, mientras que el holocausto era un acto de consagración total, el sacrificio de Cristo fue la máxima expresión de entrega. Jesús no solo ofreció una parte de sí mismo, Él se entregó por completo para cumplir la voluntad de Dios. Su sacrificio fue la demostración perfecta de amor y obediencia al Padre. El fuego en el holocausto simbolizaba la purificación, y de manera similar, el sacrificio de Cristo nos purifica de todos nuestros pecados. A través de su sacrificio, somos lavados, santificados y justificados ante Dios. Ya no necesitamos depender de los sacrificios repetidos, porque el sacrificio de Cristo fue suficiente para siempre. El sacrificio de Cristo en la cruz nos llama a una respuesta de adoración y entrega total. En Romanos 12:1 se narra: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aunque ya no ofrecemos holocaustos de animales, estamos llamados a ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo a Dios, una expresión de nuestra gratitud y devoción por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esta entrega total significa vivir en obediencia y santidad, permitiendo que la gracia de Dios transforme nuestras vidas. El sacrificio de Cristo nos libera del poder del pecado, y nuestra respuesta es vivir de manera que honre esa libertad, buscando glorificar a Dios en todo lo que hacemos. El sacrificio de Jesús también nos invita a vivir en comunión con Él y con los demás. Como creyentes, formamos parte de su cuerpo, la Iglesia, y estamos llamados a amar y servir a otros de la misma manera que Él se ofreció por nosotros. Nuestro sacrificio vivo no solo implica devoción personal, sino también una vida de servicio y entrega hacia los demás. El holocausto en el Antiguo Testamento fue una sombra del sacrificio perfecto que Cristo haría en la cruz. A través de su muerte y resurrección, Jesús cumplió todos los requisitos de la ley y ofreció el sacrificio definitivo que nos reconcilia con Dios para siempre. Su sacrificio fue completo, voluntario y suficiente. Como creyentes, estamos llamados a responder a ese sacrificio con gratitud y adoración. Ya no ofrecemos holocaustos físicos, pero nuestra vida entera debe ser una ofrenda de adoración a Dios. Estamos llamados a vivir como sacrificios vivos, consagrando todo lo que somos a su servicio y permitiendo que su gracia transforme nuestras vidas. El sacrificio de Cristo también nos recuerda que ya no necesitamos cargar con la culpa del pecado. Jesús pagó el precio completo y en Él somos hechos nuevos. Nuestra vida ahora está marcada por la libertad y la gracia, y debemos vivir de manera que refleje esa nueva realidad. Al igual que el holocausto era una ofrenda total, nuestra devoción a Dios debe ser completa y sin reservas, confiando en que Él ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación y santificación. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.